Dios te bendiga, amado hermano. Estamos contentos que el Señor nos permite alabarle. Tenemos algunos hermanos por los que debemos estar orando, que los estamos extrañando hoy. Las tropas están diezmadas, pero el Señor está igual con nosotros aquí. Y tenemos el gozo también de tener a Amparo aquí con nosotros. Es Ernesto, ¿verdad? Eduardo. A Eduardo y a Amparo, así que les saludamos, que Dios los bendiga mucho. Son bienvenidos. Y Emi también, que es su niña, está con nosotros. Así que gracias al Señor por ellos. Y les invito a abrir su Biblia para meditar en la palabra de Dios en este domingo. En la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 del versículo 1 al 8. Voy a leer. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 8. Tiene su Biblia, tiene alguien al lado, le puede ayudar. Y el que no, pues entonces puede escuchar. En Colosenses dice allí a partir del versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias por esta tarde especial que nos concedes. Sabemos que tú mueves circunstancias, tú nos mueves a nosotros también. Si tú has permitido que estemos en esta tarde, en este lugar, es porque tú quieres comunicarnos más de tu palabra, más de tu mensaje. Tú quieres también bendecirnos, tú quieres que tu presencia sea más y más poderosa sobre nuestras vidas. Rogamos que tú nos auxilies durante este tiempo de una manera muy especial, que tu Espíritu pueda ayudarnos a entender tu palabra, a asimilarla y todavía más a practicarla. Oramos que tú sanes a los enfermos, reprenda a los demonios, traiga bálsamo sobre los que están atribulados en esta hora. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, queremos hablar sobre la importancia de permanecer andando con Cristo. Entonces, los versículos más importantes que vamos a estar mirando en esta tarde es el versículo 6 y el versículo 7 en esta epístola de Colosenses capítulo 2. Y es muy importante
que acontezca la experiencia de conversión. Esa es la manera más común en la que se conoce, aún por los que no han visitado nunca una iglesia, no han visto su Biblia jamás, y quizás tampoco sea cristiano, pero se domina popularmente el término conversión. Y entonces, convertirse es lo que la Biblia habla de esa experiencia de venir a reconciliarse con Dios una vez más. Convertirse es reconciliarse con Dios, convertirse es un milagro, convertirse es acuérdense como hemos hablado de que esa experiencia no tiene que ver con venir a la iglesia, no tiene que ver necesariamente con lecturas de la Biblia, no tiene que ver con oraciones, no tiene que ver porque hay mucha gente que practica todo eso, pero hemos aprendido en la Biblia que no está convertido, no es cristiano, no ha ocurrido ese milagro. Y también hemos enfatizado que esa experiencia de conversión es una experiencia milagrosa que es mucho más grande que la experiencia del milagro de un cáncer, de un SIDA, de los tumores, aunque es lo que más impresiona a la gente y es lo que quizás hay una evidencia física que sorprende, que mucha gente se queda espantado frente a un milagro físico, y que la gente vive también enamorado de los milagros físicos y corriendo a ver dónde están ocurriendo los milagros, porque ellos quieren ser espectadores y también quieren tener vivencias de las cosas milagrosas que Dios obra, que Dios opera en este mundo. Pero la Escritura nos enseña que ese milagro de venir a ser hijo de Dios es mucho más grande y que eso no depende de actos religiosos y de actos externos, sino que es algo de suma importancia y es algo que estremece la vida de una persona. Pero en muchas ocasiones esa experiencia se enfatiza tanto que no se le da el debido lugar a la importancia de andar con Cristo después de haber experimentado la conversión. Es importante, es muy importante la conversión, porque como dice el dicho, lo que no nace, no crece. Y entonces, si no comienzas un día con Dios teniendo esa experiencia estremecedora y milagrosa, pues entonces no vas a tener después un historial con Cristo, donde el Señor hará otras manifestaciones grandes y potentes. Y entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a los dos aspectos y le demos el debido lugar a la conversión y después a andar, a vivir, a estar permanentemente con el Señor. Mire cómo dice la Biblia. Bueno, quiero decirle primero, el apóstol Pablo, en este capítulo 2, está interesado en que los colosenses, porque él está escribiendo a la iglesia de Colosas, y él está interesado que la iglesia de Colosas avance y comprenda más y más el evangelio, y avance en los misterios, dice aquí, incluso el misterio que hay entre el Padre y el Hijo. Mira cómo dice aquí, volvemos a leer en el versículo 2, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Mira cómo dice, fíjese que hay una riqueza que no es una riqueza física, que no es una riqueza monetaria, sino es una riqueza de comprensión, es una riqueza de entendimiento. Mira cómo dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, fíjese, aunque hay mucha gente en iglesia y hay mucha gente con Biblia bajo el brazo y hay mucha gente practicando actos externos, sin embargo, dice la Biblia que hay un sector que llega a comprender más allá y que llega a penetrar en cuestiones de las ciencias espirituales de Dios, de la Biblia, y dice aquí de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea que hay tesoros de sabiduría
en la Biblia, en el Evangelio, en el cristianismo, y es necesario que nosotros avancemos en esa comprensión y que nosotros atesoremos esas verdades espirituales. Claro está, esos son aspectos que no se captan de golpe. Nadie de la noche a la mañana, por pasar un curso bíblico, por estudiar un seminario, necesariamente ha comprendido todo, porque la comprensión de las cosas de Dios son procesos. Nosotros somos personas y entendemos las cosas de Dios en procesos, y a veces a la medida que experimentamos, comprendemos, porque la experiencia a veces nos ayuda a comprender esas cosas de Dios. Entonces dice la Biblia aquí: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, porque hay engaño en las cuestiones del Evangelio, hay engaño en las cuestiones de la Biblia, hay engaño en sectores del cristianismo, ¿sí o no? Eso está por mayor. Y entonces él dice: cuando usted abraza la sabiduría, los tesoros de las riquezas de este conocimiento, usted puede ser liberado, usted puede ser guardado de ser víctima de esos engaños, de esas tergiversaciones que realmente no son de Dios. No es conforme a las Escrituras, no pertenece al cristianismo histórico, porque hay muchas novedades dentro del cristianismo. Entonces dice aquí la Biblia, entonces dice, versículo 5, capítulo 2, versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Así que Pablo, eso que dice que está en espíritu quiere decir que él está en el mismo sentir. Él está en el mismo sentir con la iglesia de Colosa, y él se goza de que ellos están avanzando. Hay orden, hay firmeza en las cuestiones del Evangelio. Así que mira, ahora viene una de las cosas que quiero mostrarles. Dice el versículo 6, mira cómo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Cómo es una experiencia de conversión? ¿Cómo es esa experiencia de conversión? Cuando eso acontece, mire hermano, ahora mismo yo voy a decir algo, y yo estoy convencido que muchos de ustedes me van a entender al pie, me van a entender al pie de la letra, como decimos, me van a entender literalmente lo que yo quiero expresar. Una vez que nosotros recibimos al Señor, alguien que tiene un encuentro con Dios personal, un encuentro individual, un encuentro verdadero, el que tiene ese encuentro, mira hermano, a veces no sabe si llorar o reírse. Porque eso es algo muy estremecedor. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo tenía un gozo, pero al mismo tiempo tenía lágrimas en mis ojos a veces. Y cuando esa experiencia ocurre, uno está emocionado, uno está apasionado, porque estar convertido es como estar enamorado. Pero por supuesto, mucho más es estar convertido. Es una experiencia mucho más que estar enamorado. Pero la gente enamorada se embobece. La gente enamorada pierde la cabeza. La gente enamorada se pone ciego. Porque alguien enamorado está cautivado por esa persona que es objeto de su amor y de su interés. Entonces, cuando alguien está convertido y ha ocurrido ese milagro, hay una emoción, hay un fervor, hay un interés por Dios, hay un interés por la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, yo estaba siempre buscando la oportunidad para estar con gente en la fe, estar orando, estar leyendo la Biblia. Entonces tengo un familiar que me dice: oye, te vas a volver loco. Suelta el librito, me dijo un día, porque te vas a arrebatar. Realmente
El Evangelio lo que hace es encauzar. El Evangelio lo que hace es que la gente sea realmente cuerda. Pero lo que dice aquí la Biblia es que esa experiencia emocionante de fe, de fervor, de confianza, de dedicación, dice aquí que usted dice, mire cómo dice, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. La manera que nosotros recibimos al Señor implica toda esa emoción. Hay un caso en la Biblia que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, donde el Señor reprende una iglesia. Eso era la iglesia de Éfeso. Y usted sabe cuál era la reprensión que el Señor tenía contra esa iglesia. Que dice que había abandonado su primer amor. ¿Qué quiere decir abandonar el primer amor? Eso quiere decir que aquella pasión, aquel deseo por Dios, aquel anhelo por estar en lo de Dios, aquella confianza que tenía en un momento, la iglesia la había abandonado. Y entonces muchos pueden decir, yo estoy contento porque ya estoy en el cristianismo. Y muchos lo pueden enfatizar. Y muchos incluso pueden decir, bueno, si ya usted recibe al Señor, ya es suficiente con eso. Pero a veces usted recibe al Señor y los problemas de la vida, incluso decepciones dentro del mismo cristianismo, decepciones dentro de la misma iglesia, hace que aquel fervor, que aquel deseo, que aquella pasión, que aquello que usted quería que estar con Dios, porque usted vio que había gente que estaba también dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, y eso lo decepcionó, y usted le pasa como la iglesia de Éfeso que recibe la reprensión, perdió el primer amor. Pero nosotros no debemos enfatizar ni conformarnos con ese primer amor. Mire cómo dice la Biblia. Ya cerró la Biblia. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Bueno, y allí se dan algunos calificativos para Dios. Porque mira, hay muchas personas que llegan al Evangelio y entonces llegan con problemas. Casi todos los que llegamos al Evangelio, la mayoría. Ese fue el caso, yo sé, de algunos de nosotros que llegamos al Evangelio por algún golpe, con alguna situación, y de verdad abrazamos el Evangelio y al Señor por una situación que teníamos en la vida. Pero entonces, si tenía una situación económica, abrazó al Señor pensando, el Señor es proveedor. O si estaba enfermo, abrazó el Evangelio diciendo, el Dios de la Biblia sana. Y entonces, pero después, ser cristiano es ser siervo de Dios, ser hijo de Dios. Dios no se convierte en nuestro siervo, nosotros somos los siervos de Dios. Pero entonces, como nosotros abrazamos el Evangelio y diciéndole al Señor, tú eres mi proveedor, tú vas a proveer para mis necesidades, tú vas a sanar mis enfermedades, y no nos preocupamos por interpretar más allá que eso al Señor, entonces cuando pasó algo que no sucedió lo que nosotros queríamos, nos decepcionamos. Y por eso aquí hay algunos calificativos para el Señor. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor, mira cómo dice, Jesucristo. Y eso es muy importante. Hoy nosotros decimos Señor a cualquiera. En la calle, Señor. Pero en el contexto bíblico, la palabra Señor, esa es la palabra griega Kyrios. La palabra griega Kyrios, que quiere decir Señor, tenía implicaciones más allá de una persona común. Un Señor es alguien que tiene autoridad. Un Señor es alguien que tiene posesiones. Un Señor es que tiene ciertas influencias. Y entonces, y también lleva la idea de dueño. Un Señor es un dueño. Cuando alguien decía Señor, está diciendo, los esclavos a veces decían Señor para hablar de que esa persona manda sobre mí. Entonces, el recibir al Señor, según habla el texto, debe incluir que yo acepto que Él es el Señor. Y entonces, cuando yo tengo la experiencia de conversión, pero yo he interpretado que Jesús es el Señor,
Él es el dueño, Él es el que manda, Él es el que tiene autoridad. Yo, aunque las cosas no van como a mí me gustan, yo digo, pero Él es el Señor. Él es el que da las orientaciones, Él es el que manda. Entonces no se puede ir anunciando el Evangelio que Jesús es sanador solamente, porque eso es verdad, pero eso es una verdad a medio. Jesús es proveedor, Jesús sí provee. Jesús provee para la necesidad de la gente, pero también Jesús es el Señor. Y hay ocasiones donde Él tiene planes y tiene propósitos con algunas de nuestras luchas, con algunos de nuestros conflictos, porque Él ve que con esa lucha y ese conflicto que nosotros tenemos, Él puede hacer cosas en tu vida, Él puede hacer cosas en mi vida, que si no estuviera alguna vez la enfermedad, no estuviera la necesidad, nosotros no nos sensibilizamos y nosotros no doblamos rodillas y nosotros no abrimos el corazón. Pero debemos interpretar, Él es el Señor. Entonces Él dice, de la manera que habéis recibido al Señor. Cuando uno viene a Cristo y dice, yo quiero a Dios en mi vida, quiero a Dios en mi hogar, quiero a Dios sobre mis hijos, quiero a Dios en mi negocio, quiero a Dios sobre todo asunto, también debemos decir, es Dios el Señor. Que yo voy a entregar esto para que yo no sea el que mando, sino sea Él. Para que yo no sea el dueño, sino sea Él. ¿Sabes? Mira, también la gente tiene miedo poner las cosas en las manos de Dios, porque cree que en las manos de Dios van a estar inseguras. Pero en este mundo no hay nada seguro. Usted ha comprobado, si usted ha vivido en otros países y ahora viene a los Estados Unidos, usted pensó, no, en los Estados Unidos las cosas iban a estar seguras y después se dio cuenta que la cosa está sobre arena movediza todo el tiempo. Pero si Jesús es el Señor sobre nuestros asuntos, allí sí hay seguridad. No debemos temer entregar nuestra vida y entregar nuestros asuntos, porque allí va a haber seguridad, allí va a haber estabilidad. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Y este es el otro punto muy importante, porque yo conozco, he venido a visitar personas que yo los conocí hace años en el cristianismo. Y ellos recibieron al Señor. Y ellos caminaron con Dios. Y ellos eran fervorosos. Y a los pueblos donde ellos vivían, la gente los reconocía como gente de Dios. Y todo el mundo sabía que si se iba a hacer referencia a donde había alguien que confiaba en el Dios de la Biblia y practicaba el cristianismo, decían, ahí están ellos. Pero los he estado visitando y ellos fueron fieles al Señor, pero hoy no están andando. Y si bien es muy importante recibir al Señor y experimentar toda la verdad de lo que es convertirse y ser hijo de Dios y tener el Espíritu y que la potencia de Dios se manifieste en un alma, si bien eso es importante, también es muy importante que todo eso que nosotros tuvimos cuando empezamos el cristianismo se conserve y forme parte de nuestro andar. El apóstol Pablo, Dios a través de su palabra dice, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Andad en Él. Y nosotros en esta tarde podemos decir, bueno, yo sí comencé con Dios. Y algunos, a lo mejor alguno está comenzando con Dios y dice, yo estoy experimentando ese fervor. Si está experimentando ese fervor, usted debe pensar en esta tarde, yo tengo que este fervor convertirlo en parte de mi andar, que cuando pase un año, cuando pasen 2 años, cuando pasen 10 años, mi amor, mi pasión por Cristo, por el Evangelio, por todo lo que pertenece a este Dios, esté vigente. O quizá alguno de nosotros dice, yo soy esa persona que me acuerdo de aquella pasión y de aquel interés, que cuando se hablaba de orar, yo quería orar. De cuando se hablaba de estar con gente que ama a Dios y que alaba a Dios y que se reúne para... Yo quiero estar con esa gente. Yo quería estar con esa gente. Y cuando se hablaba de aprender más de la Biblia, yo quería estar. Y que cuando se hablaba de ayunar y orar, yo quería estar allí. Porque yo recibí al Señor. Pero
Pero quizás dice, pero no ando con aquel fervor y con aquella pasión que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque en esa pasión y en esa dinámica se experimentan las grandes cosas de Dios. Cuando nosotros estamos apasionados es que nos consagramos. Cuando nosotros estamos apasionados por Dios es que buscamos más de Él. Es que oramos más. Es que abrimos áreas de nuestra vida que no habíamos abierto. Es cuando estamos apasionados. Entonces dice, andad en Él. Y aquí el apóstol Pablo usa dos metáforas que tienen un significado muy especial. Una metáfora tomada del campo, de los árboles. Mira cómo dice la primera metáfora en este versículo 7. ¿Ya cerraste la Biblia? Andad en Él, dice, arraigados. Esa es la primera metáfora. ¿Qué cosa quiere decir arraigados? Enraizado. Miren, hay mucha gente también que está contento porque ellos dicen, oye, voy a la iglesia y me emociona de una manera tan linda, y cuando cantan y siento que una nube me levanta, pero cuando sale se cae la nube, se caen ellos la nube, se les va toda la emoción y todo lo que el Señor quiere hacer con ellos. Y entonces también hay otros que dicen, ya yo sé cosas de la Biblia, yo me sé Juan 3:16, hace 80 años que se aprendieron Juan 3:16, dice, yo sé Juan 3:16, me sé 2 o 3 versículos de la Biblia, y eso está maravilloso, pero eso está maravilloso para una etapa de la vida cristiana, porque, mire, la Biblia es muy clara en presentar que para el cristiano habrá dificultades, habrá luchas, habrá tempestades. Si alguien le está diciendo que en el cristianismo no va a haber lucha, no va a haber prueba, yo debo decirte que eso no tiene nada que ver con lo que el fundador del cristianismo dijo. Hay un famoso versículo que donde Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y fíjense lo que pasa, ahí en el mundo hay luchas que pertenecen comúnmente a todos los hombres. Ahora, por ser cristiano hay luchas que nos llegan por ser fiel a Dios. Fíjate cómo es la cosa. Eso lo hemos estudiado. ¿Cómo se acuerdan de Job? Lo que le vino a Job por ser infiel a Dios. No. Lo que le vino a Job fue por ser fiel a Dios. Y hay a veces tribulaciones y luchas que vienen porque nosotros estamos con Dios. Entonces, hay algunos árboles que sembraron ahí cerquita de la casa donde yo vivo. Y ahora vino Irma y se lo llevó. Irma pasó. Bueno, verdad que Irma no pasó. Irma pasó de lejos. Pero los árboles se cayeron. ¿Tú sabes por qué? Porque no estaban arraigados. Porque cualquier viento, cuando no está arraigado con Dios, cualquier viento te lleva. Entonces hay muchas personas que no le dijeron que no se trata solamente de convertirse, sino de arraigarse. Que andar con Cristo quiere decir arraigarse. Que para que usted tenga futuro en el cristianismo y Dios pueda usarlo y usted se convierta en un testimonio frente a las luchas, frente a dificultades y frente a los vientos y frente a los ciclones de la vida, es necesario arraigarse. Arraigarse para abajo. Hay que profundizar, porque mire, no solamente usted corre el riesgo de que lo tumbe el viento, de las tempestades de la vida, sino también corre el riesgo de secarse, porque en tiempos de sequía, los árboles que tienen raíces muy superficiales, ¿qué le pasa a ese árbol? Ese árbol pierde su verdor, pierde su frescor, pierde sus hojas, pero esos árboles que tienen raíces profundas se alimentan de los manantiales. Ellos no necesitan muchos aguaceros porque ellos están recibiendo el agua fresca y profunda de los manantiales. Y esos árboles no necesitan mucha ayuda del tiempo porque es tanta su profundidad que cualquiera que sea el tiempo, ellos permanecen firmes, ellos permanecen frondosos, ellos permanecen verdes, ellos permanecen dando el fruto.
Pero hay una etapa en el cristianismo en el que tenemos que tener bastones, espiritualmente hablando. Necesitamos un empujoncito para ir a la iglesia, necesitamos un empujoncito para ir a... Todo nos pasa eso, yo también. Es una etapa que todos debemos cruzar, un empujón para orar más, un amigo que nos estimula para que leamos más la Biblia, para que nos consagremos más a Dios. Ese empujoncito es los árboles superficiales, que le cae el aguacerito, que le, ¿cómo se llama? Cuando la volcan, cuando le echan el abono y también la tierra, a porcarlo. Eso es esa ayuda. Pero llega el tiempo en que ese retoño tiene que convertirse en árbol. Y para eso, arraigado. Y arraigado en sentido espiritual, quiere decir que, mira, cuando uno está también comenzando con Dios, y que uno no ha tenido tiempo para construir ese arraigamiento, esas raíces profundas, cuando uno escucha opiniones, uno tiene que ir a otras personas para que le ayude y decir, oye, eso es de Dios, eso está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Cuando uno pasa dificultad, uno dice, oye, ayúdenme orando, ayúdenme dando ánimo, denme una palabra. Pero llega el momento, llega el día en que usted debe estar en condiciones de no necesitar bastón. Y su arraigamiento en la palabra de Dios, usted no solamente conoce Juan 3:16, sino que usted va conociendo la Sagrada Escritura y usted puede evaluar y dice, oye, eso que están diciendo, aunque dice que es predicador y está en la televisión y tiene iglesia, eso no tiene nada que ver con Dios, porque yo estoy arraigado y yo conozco lo que la Biblia dice. Y cuando pasa por situación, usted puede buscar a Dios en oración porque tiene una confianza arraigada profundamente con Dios para decir, yo sé que Dios me va a ayudar aunque yo esté solo en esta situación. Arraigado en la profundidad del cristianismo. Tú sabes que una de las cosas, de los problemas del cristianismo es que el cristianismo es superficial. Yo estaba hablando con alguien y le decía, mira, porque me decía, no, hay que enseñar el ABC, los aspectos rudimentarios del Evangelio, porque la gente no quiere saber la profundidad y eso está pensando y están dedicando tiempo. Y no me digan. Entonces los jóvenes pueden dedicar mucho tiempo y derretirse la neurona pensando en matemáticas, pensando en biología y pensando en tantas cosas. Y lo más importante que Dios en su palabra, nosotros decimos que eso no le vamos a dar eso. Yo creo que si se construye un cristianismo poderoso, arraigado, hay muchas posibilidades de que hayan iglesias que puedan dar grandes testimonios a esta humanidad. Usted sabe que cuando hay pronosticado un juego deportivo, cualquiera que sea, y por ejemplo el fútbol, que es un deporte está planificado y todo el mundo está ahí y se espera que en algún momento todo el mundo está mirando ahí el estadio para ver cuándo van a entrar esos dos equipos. Pero si entra uno solo y pasa el tiempo que está establecido y no entra el contrincante, ¿qué pasa? Declaran victoria por no presentación. Por no presentación pierde la batalla. Hay una batalla que el cristianismo ha estado perdiendo, que no es porque al cristianismo le falten argumentos poderosísimos de la palabra de Dios. Porque mire, el creacionismo, que es lo que defiende el cristianismo contra el evolucionismo, es científico, pero el evolucionismo no es científico. Pero eso el mundo está diciendo que es falso. Todas las bases científicas están a favor del creacionismo. Pero el cristianismo ha perdido la batalla por no presentación. Porque el cristianismo no tiene arraigamiento. Y nosotros perdemos luchas espirituales en la familia. Y perdemos luchas espirituales en los contextos donde nos toca vivir. ¿Por qué? Porque no estamos arraigados. Pero hay otra metáfora aquí que el Señor nos quiere enseñar. Esta metáfora es de la construcción, de la albañilería. Mira, cerrate la Biblia. Mira cómo dice el versículo 7. Arraigados y sobreedificados. ¿Para dónde es la sobreedificación? Para abajo. Para arriba.
¿cuándo nosotros podemos sobreedificar? Y podemos sobreedificar a grande escala y a gran altura. ¿Cuándo? Cuando está bien fundamentado. Yo me acuerdo vi construir edificios, un hueco inmenso para crear después la estructura aquella para arriba, y que es una estructura inmensa. Los rascacielos y todos esos edificios tienen un fundamento contundente para que puedan soportar los vientos, y todo el mundo puede estar quieto allí frente a los huracanes. Entonces, para nosotros poder sobreedificar, porque el arraigamiento nadie lo ve. Te ve un cristiano por ahí, y a no ser que usted profundice buen tiempo en conocer a esa persona, usted realmente no va a saber si esa persona está arraigada o si sus raíces son superficiales. Porque ese enraizamiento no se ve, eso está bajo tierra. Y lo que nosotros construimos, la profundidad del Evangelio, eso lo construimos con Dios en lo privado. Mientras más usted se esfuerza en conocer a Dios, conocer su palabra, la vida de oración, la consagración, eso no se ve. En el sentido de que el fundamento no se ve. Pero los testimonios, los frutos de estar arraigados se ven. Al tiempo hay evidencia visible. Porque cuando ese edificio se enfrenta, ese edificio alto, ese rascacielos se enfrenta a un huracán que pasa a categoría 5. Dice, oye, ese edificio tiene condiciones y tiene fundamento. Y se evidencia su fortaleza. Y entonces hay momentos en la vida cristiana, mira, hay mucha gente que pone en duda cosas, pero no hay mejor que darle tiempo al tiempo. Deja que se construya una historia y usted va sabiendo quién es quién. ¿No es así? Igual en el cristianismo. Usted va sabiendo si hay un fundamento, si allí se ha estado profundizando. El cristianismo debe aspirar a ir para abajo y a ir para arriba. Pero hay muchas veces que el cristianismo se ha preocupado tanto también por las apariencias. Porque hay gente que pensó, no, aquí olvídate de eso. Aquí lo que importa es que la gente lo vea lindo y lo vea grande. Si hay que empezar a hacer un albañil así, fíjate de eso, es fundamento, ni de abrir huecos, ni de hacer cimentación. Aquí lo que importa es que la gente lo vea bien imponente, bien grande, bien pintadito, con una fachada hermosa. ¿Quién es que quiere esa casa? ¿Quién es que invierte dinero en esa casa? Nadie, porque dice, no, esa casa dura un merengue a la puerta de un colegio. Entonces, igual pasa con un cristiano que se preocupó, porque no es una cuestión estética ser cristiano, es una cuestión de Biblia bajo el brazo, es una cuestión de cantar, es una cuestión de que me vean eufórico en el culto, es una cuestión de asuntos externos puramente. Y no, el cristianismo es algo mucho más profundo que de lo que la gente ve en nosotros, interpreta en nosotros. Se compone de realidades externas, se compone de cuestiones auténticas. Y lo que se ve y la sobreedificación solo se puede hacer sobre bases sólidas. El Señor quiere que nosotros alcancemos estaturas espirituales. La estatura espiritual dependerá de lo que construiste hacia abajo con el Señor. Si nosotros en esta tarde pensamos, no, el asunto es que yo solamente aspiro a conocer algunas verdades fundamentales del Evangelio, quiero decirte, el Señor aspira más con nosotros, el Señor aspira más con la iglesia. Y dice aquí la Biblia, y sobreedificados en Él, porque fíjese que esto es algo que hace Dios, Jesucristo, y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
Fíjese, ¿tú sabes por qué dice enseñado? Porque cuando Pablo está diciéndole esto a la iglesia de Colosa, no existía el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se estaba transmitiendo el Evangelio? Oralmente. Los que oyeron de Cristo empezaron a hablar a los otros de Cristo. Y después fue que vino a existir el Nuevo Testamento. Hoy nosotros, más que enseñarnos, podemos aprender de las Sagradas Escrituras. Su Biblia, la Biblia es muy importante. Mira, allí es donde se construye el arraigamiento. Allí es donde se logra el arraigamiento en la palabra de Dios, en las opiniones de Dios, en los criterios de Dios. Recientemente estoy hablando con alguien muchísimo que tiene una cantidad de opiniones y que cree que todo eso tiene que ver con Dios. Y he estado diciendo, la Biblia es el manual de Dios. Todas esa tremenda cantidad de opiniones que tú tienes, empiezan a confrontar con la Biblia. O sea, esto que yo me han dicho, me dijeron y que me enseñó mi abuelito y me enseñó mi tatarabuelo y me han dicho mis vecinos y me han dicho mis amigos de la escuela y todo el mundo, empieza a confrontarlo con la palabra de Dios. Y ahí, si pasa el filtro de la palabra de Dios, es de Dios. Si no, no es de Dios. Ellos se hay un llamado a permanecer firmes en lo que se les enseñó. Y nosotros debemos permanecer firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios realmente enseña en la Sagrada Escritura, abundando en acciones de gracias. Sí, usted sabe que Cristo es el fundamento, Cristo también es el camino en el que debemos andar. Cristo es el camino del que debemos andar. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces debemos andar en Él. Debemos pararnos en Él y debemos andar en Él. Eso es como las escaleras estas que hay en la tienda. Y hay un Walmart que a Obed le encanta ir, porque él sube por la escalera y baja por la otra sin hacer esfuerzo. Se monta ahí nada más y la escalera lo sube. Entonces, Cristo es como ese camino. Usted se para firme allí, porque este es un camino andante, porque el camino es una persona, que es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en el camino, y quien está firme en el camino avanza inevitablemente en ese mismo camino. ¿Y tú sabes por qué? Iban a aparecer muchas cosas extrañas. Termino con este versículo 8. Mire cómo dice, cerrate la Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por eso Pablo estaba diciendo, arráiganse y sobreedifíquense. ¿Es importante estar convertido? Muy importante. Pero también es muy importante nuestro andar. ¿Cómo nuestro andar en esta tarde? A lo mejor alguien se desanimó, perdió el fervor. El Señor nos llama, anda en Él, creciendo para abajo y para arriba. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en lo que necesitamos. Señor, muchas gracias en esta tarde. Qué bueno que Cristo es fundamento, es camino. Tú nos haces un llamado a profundizar en el Evangelio, a profundizar en las Sagradas Escrituras. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar, que tú dices que es posible una experiencia trascendental, una experiencia poderosa contigo para volver a Jesucristo. Y también, Señor, es posible una experiencia perenne en la que aquello que vivimos cuando comenzamos contigo permanezca cada día, cada instante, y que eso sea una inspiración. Queremos arraigarnos y sobreedificarnos. Glorifica tu nombre. Oramos, Señor, por toda persona que llegó con lucha y dificultad y tú le das un mensaje, que ande contigo y que te asuma como el Señor de su causa, que tú vas a obrar. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.